Muy buenas noches a la cruda verdad. La verdad que hoy vamos a hablar sobre un tema. En la semana, digamos, que se habló muchísimo sobre esto, pero hoy vamos a tener un médico que nos va a hablar específicamente sobre la endometriosis, un tema que afecta a la mujer y de gran manera. De hecho, tiene su día en particular. Algo que realmente afecta muchísimo la fertilidad, se dan muchísimas mujeres, pero bueno, justamente lo vamos a tener a él, a Federico Sandanel, un doctor de primera, amigo también, amigo de la casa, está mucho en las cámaras, sabe muchísimo, pero bueno, en 2 minutitos volvemos y lo introducimos a él, que les va a dejar realmente con mucha información. Mujeres, no se muevan de ahí, enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente. Bueno, lo prometido no es deuda porque lo tenemos con nosotros al doctor Federico Sandanel. Federico, ¿cómo estás? No, por favor, la verdad que es un placer volver a tenerte acá en esta casa y que expliques todo tu expertise, que realmente sabes muchísimo sobre este tema. De hecho, a las mujeres que quieran hacer preguntas lo pueden hacer al WhatsApp al 3875 888 524. Cualquier preguntita que me la vayan haciendo, la vamos a ir evacuando al doctor. Doctor, un tema complicado del cual hicimos la introducción, la endometriosis. Estuvimos el Día Internacional de Endometriosis, ahora el 14 de marzo. Es una patología que afecta entre el 10 al 20% de las mujeres en edad reproductiva. Es una patología que comienza a manifestarse ya a temprana edad, ¿sí? Sí. Es muy frecuente que la paciente se queje de dolores menstruales, es el síntoma cardinal, de muchos dolores menstruales que le imposibilita realizar su vida cotidiana, hacer deportes, mantener su trabajo, la vida diaria le imposibilita, porque muchas inclusive hasta tienen dolores de cabeza, hasta náuseas, vómitos. Claro. Realmente es muy molesta. Esos son los primeros síntomas que te dicen las mujeres en la temprana edad. Claro. Después, a medida que va avanzando en la edad, la paciente ya se queja de que no pueden quedar embarazadas. Y hay otro tanto que no tienen síntomas y de repente vienen al consultorio, le hacemos una ecografía y en la ecografía descubrimos determinados quistes en los ovarios con determinadas características ecográficas que nos lleva a pensar que tiene endometriosis. Es una enfermedad que es evolutiva, con lo cual es importantísimo ya en temprana edad, si comenzamos con síntomas y molestias, consultar para tratar de evitar que esto siga evolucionando, ¿no? Claro. Cuando hablas de temprana edad, ¿qué estamos hablando? ¿De justo cuando empieza el periodo de la menstruación? Claro, las mujeres cuando comienzan a menstruar comienzan normalmente entre los 12, 13 años. Actualmente, por toda la exposición que hay, la mujer a veces comienza a menstruar antes. Pero bueno, a partir de los 12, 13 años comienza el ovario a tener ya lo que es los ciclos menstruales, y ahí hay que comenzar a prestar atención. Ya hay que acercar a esa adolescente joven al médico, al ginecólogo, hay que hacer los primeros exámenes y después ir viendo en este ovario inmaduro cómo va desarrollando los periodos subsiguientes. Es cierto que después hay mujeres que tienen muchas molestias, muchos dolores, y que la madre ya viene con estos síntomas y la hermana ya viene con estos síntomas. Este antecedente familiar hace que muchas se alarmen y consulten, y otras tantas dicen, no, bueno, mirá, todas nos vienen así, por lo cual es normal y nos quedamos en casa. No,
no es normal. Lo normal para una mujer es tener un periodo entre 5 a 7 días, con muy poca cantidad de sangrado, que no interfiera tu vida diaria. Podés tener alguna molestia, algún dolorcito de ovario, pero no más que eso, ¿sí? Claro. Ya cuando te impide realizar tu vida cotidiana, que lo único que tenés es ganas de estar en la cama por el dolor que te genera, esto el cuerpo te está alertando, ¿sí? Es una Claro. pauta de alarma. Vos te tenés que acercar a tu ginecólogo, tenés que consultar para ver qué es lo que está pasando. Si, con mucho más razón, si ya venís con madres y hermanas con estos síntomas, y bueno, nada, consultar es fundamental, ¿no? ¿Es una cuestión congénita esta? Tiene un antecedente heredofamiliar importante y tiene también el tema de madres que le cuestan quedar embarazadas, y cuando haces los estudios te das cuenta que ya venían con endometriosis y esa muchas veces causa infertilidad, con lo cual si te cuenta esto la paciente que ya su madre venía con estos problemas, ya te está alertando y no hay que descartar que ella también padezca la endometriosis. Bien. Entonces, nada, hacer los estudios cuanto antes es fundamental. Y esto, tengo una pregunta porque desconozco. ¿Cómo se cura? ¿Tiene cura? ¿Cómo Sí, se trata? ¿Con medicamentos o hábitos? sí, la endometriosis primero, yo siempre trato de hacer mucho hincapié en lo que es el por qué se produce la endometriosis o una de las causas. La endometriosis, para que se entienda, es la presencia de endometrio, que es la célula normal del útero, de dentro del útero, en lugares afuera, por ejemplo, en intestino, en vejiga. Todo esto va a generar mucho dolor, genera procesos inflamatorios que hacen que se vayan adheriendo estructuras, ¿sí? Al ir adhiriéndose estas estructuras, genera muchísimo dolor, sobre todo en las relaciones, y esto va avanzando. Es importantísimo hacer una buena ecografía, Mm. tener un buen ecografista en el centro es fundamental, eso te permite tener un diagnóstico. El diagnóstico se puede llegar a hacer lamentablemente quirúrgicamente por una laparoscopía, que al ser cirugías mini invasivas te permite realizar el diagnóstico de esta endometriosis y también el tratamiento. El tratamiento va a ser coagular estos focos. ¿Sí? Son como focos para que se ubiquen como manchitas de varicela que están en determinadas zonas, se coagulan y se mejora muchísimo el proceso de la endometriosis, ¿sí? Ahora, hay que tratar de evitar esto, y uno de los factores que más alimentan a la endometriosis es el estrógeno. Y el estrógeno se produce en exceso cuando la paciente está en sobrepeso. Mm. Por eso yo siempre trato de pelear muchísimo con las pacientes con el tema del peso, que no es una cuestión tan solo estética, sino es una cuestión de salud. Claro. Al tener sobrepeso, este sobrepeso aumenta el estrógeno y este estrógeno aumenta todo lo que es maligno. Aumenta la posibilidad de crecimiento endometrial, de endometriosis, aumenta la posibilidad de cánceres, cáncer de mama, ovario, endometrio. Entonces tratar de primero hacer hincapié en el cambio de hábito de la paciente. Comenzar a hacer actividad física, tratar ese aumento de peso, disminuir el peso lo mejor posible, hacer un tratamiento si es sedentaria, si es tabaquista, trabajar sobre todos estos fenómenos de estrés en el cuerpo para tratar de mejorar la calidad de vida de la paciente, ¿no? Claro. ¿Hay alguna franja en la cual, digamos, ya no se pueda, digamos, retrotraer esa enfermedad? O... Lamentablemente, la endometriosis son células que están implantadas fuera de lugar, ¿sí? Siempre se dice que uno de los tratamientos, los mejores tratamientos es el embarazo, porque va a estar esa paciente entre el embarazo, que son 9 meses, y después el periodo de lactancia, que también deja de venir el periodo, deja de venir la menstruación. Esa paciente va a estar con endometriosis totalmente dormida, con lo cual después puede volver a despertar o no. Es cierto que la paciente que tiene endometriosis la va a tener toda su vida. Lo que sí hay que tratar de hacer es evitar que siga evolucionando, ¿sí? Que siga de una endometriosis leve pasar a una endometriosis severa, te complica totalmente todo el cuadro médico y de la calidad de vida de la paciente, ni que hablar. Se puede retroceder, sí, el tratamiento va a ser hormonal, ¿sí? Va a ser manejar y tratar de disminuir los focos endometriósicos lo más que se pueda. Hay algunos tratamientos inclusive que inducen a un periodo como de menopausia de la mujer, ¿sí? Con lo cual eso permite que
descienda todos los niveles de estrógeno a lo más que se puede y la paciente mejora muchísimo la calidad de vida, ¿no? Claro. Esto es un tanto agresivo, pero en las pacientes que tienen endometriosis severa sufren muchísimo. No es tan solo el dolor cuando le viene el periodo, sino el dolor en el día a día de la paciente. Claro. Porque en este tipo de pacientes ya la endometriosis generó un daño anatómico y un daño permanente, con lo cual hay que tratar de solucionarlo lo antes posible porque se vuelve muchas veces... Pues hay que estos pacientes llegan a tener hasta trastornos psicológicos por el grado de ansiedad, molestias, de dolores que tienen, es fuertísimo. Es fuerte. Yo soy padre, por ejemplo, de una hija que, bueno, le llegó el periodo por primera vez, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy y pido un examen de endometriosis? Te digo porque desconozco No, está cómo buenísima se tu dice. pregunta y está buenísima que te plantees vos como padre. Vos sabés que me tocó, por suerte, muchos padres que llevan a sus hijas al ginecólogo. Sí, Siempre, por una cuestión cultural, creo yo, es la mamá la que le lleva al sí, ginecólogo. Pero bueno, es fundamental abrir la cabeza, poder hacer que el papá acompañe al ginecólogo, está buenísimo, te permite una apertura de cabeza, le da confianza a esta niña, esta adolescente, ¿sí? claro, claro. Es fundamental eso. Si vos como papá acompañás, si vos como papá estás, desde el primer periodo, que vaya el ginecólogo, que esté con vos, que tenga la tranquilidad de si mañana pasa algo, poder decir, che, papá, me pasó tal cosa, Claro. hice esto, siento tal cosa, y no tener el miedo que a veces teníamos Sí, sí, cuando sí. éramos jóvenes de expresar algo en cuanto a la sexualidad, los dolores íntimos. Las mujeres era todo un tabú, ¿viste? No estar con el periodo era todo un tabú. Hoy, por suerte, ya se puede hablar libremente y se puede acceder a información libremente. Claro. Yendo al tema de porque la verdad que me parece súper importante lo que me estás comentando, podría decirse que esto está en la cátedra de alguna de las materias del colegio secundario, porque es No, el momento no, donde, sí, para que se incentive un poquito la educación de esto, ¿no? sí, no está en forma, no está en forma arreglada, digamos, no está historia y educación sexual, no lo está. Yo personalmente, a mí me gusta mucho dar charlas y bueno, me ocupé de dar charlas en distintos colegios. Estuve en Quijano, estuve en Orán, estuve en Tartagal, tratando de acercar un poco de información, tanto hablando como es de esto de la endometriosis, como también hablando de lo que es la sexualidad y la anticoncepción. Y siempre es gracioso porque cuando uno habla de sexualidad o anticoncepción, automáticamente uno piensa que tiene que hablar de la mujer, ¿sí? Claro, sí, La eso es un sexualidad es de tema. dos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre traté de, en los colegios mixtos, dar la charla primero a las mujeres y después los varones o viceversa, pero separados, para que se puedan sacar las dudas libremente, liberar toda la información y sacarse las dudas sobre el millón de métodos anticonceptivos que hay, qué hacer, cómo hacer, cuándo tomar, por qué tomar y para qué tomar, ¿sí? Creo que debería darse mucha información. Bueno, una de las falencias más grandes que tiene Argentina, como todos sabemos, es la educación y la Sí, salud. sí, sí, sí. Y yo creo que la salud va de mano de la educación, porque si vos tenés un pueblo educado, lógicamente te va a permitir prevenir muchas de las patologías que tenemos hoy Tal en cual. el día a día y mucho más que se ven en los hospitales públicos, ¿sí? Hay un aumento de sífilis, me han comentado también, ¿no? Hay un aumento de todo lo que es enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Es muy frecuente la consulta en consultorio por flujo vaginal y uno lo que siempre tienden a hacer es dar un tratamiento local, un óvulo o algún antibiótico, pero es importantísimo el cultivo de esto, saber de qué se trata, cuál es el nombre de esta bacteria para dar el antibiótico específico a ella y a su pareja. Claro. Esto te permite prevenir muchísimas cosas. Ya que me preguntás, el hecho de tener una enfermedad de transmisión sexual muchas veces también te va a generar infertilidad. Y te puede producir infertilidad tanto femenina como masculina, Claro, ¿sí? Porque claro. en la mujer va a producir una inflamación en las trompas y adherencia de las trompas, y en el hombre va a producir muchas veces una orquiepididimitis, es decir, una inflamación del testículo que puede llegar también a producir daño a nivel testicular y muchas veces alteración en el esperma. Entonces, tratar de consultar y pensar que el tratamiento debe ser de pareja. Por eso el tema de la información, la educación,
saber a quién dirigirse, poder contar un poco lo que me decías vos de, bueno, en qué momento llevo a mi hija al ginecólogo. Es un momento muy grande para la mujer la primera vez que va al ginecólogo. Entonces está bueno que esa chica se sienta cómodo con el profesional, que pueda dialogar, pueda sacarse las dudas, ¿sí? Eso es fundamental. Y muy difícil para el padre. Bueno, es todo un tema, es todo un tema. Bueno, yo Claro, tengo sí, tres hijas sí. mujeres, así que es todo un tema. Bueno, ellas están recontra acostumbradas porque estuvieron conmigo siempre en todas las charlas y demás. Así que nada, pero sí, es un tema de aceptar Sí, para el padre. por Pero supuesto. está bueno también verlos de otro punto de vista, ¿no? Poder acercarse y poder decir, bueno, tiene la tranquilidad de poder hablar conmigo, de decirme, me Claro, pasa tal cosa, totalmente. hice esto, hice lo otro, y que antiguamente era un tabú y terminaban haciendo macanas. Y en esto de hacer macanas o consultar a la prima, a la tía, a la vecina, Ujú. se terminaban muriendo muchas chicas. Hablando, por ejemplo, un caso, el tema del aborto, Mm. anteriormente el tema del aborto era algo que, imagínate, quedaban embarazadas chiquitas, adolescentes y demás, automáticamente se autoagredían, se ponían agujas en el útero, se Uf, ponían perejil, se ponían un montón de cosas y a nosotros en los hospitales nos llevaban chicas totalmente infectadas, claro. en los cuales en el mejor de los casos tenés que sacar el útero únicamente, o en otros casos ya llegan con una infección tan grande, tan comprometida, que se terminan muriendo pacientes jóvenes. ¿Sí? Dios mío. Entonces, eh, yo creo que es fundamental el tema de la educación para evitar llegar a esto, ¿sí? Para poder llegar a evitar esto que en algún momento les puede pasar a cualquiera en la edad reproductiva, ¿sí? Sí, Entonces, sí. siempre le digo a las chicas, a ver, si vas a tener una relación, que lleve vos el preservativo no tiene nada de mal, Claro, ¿sí? sí. Si la relación es de dos, significa que vos te estás cuidando como mujer y que lo estás cuidando a él como hombre. Por Es supuesto. un poco abrir un poquito la cabeza, como hoy nos exigen el mundo actual abrir la cabeza en un montón de cosas. Abramos la cabeza en la sexualidad también, Sí. ¿sí? Y En los cuidados de la sexualidad. sobre todo los hombres, el machismo, decís, vos, cuídate vos. Eso Sí, es exactamente. es un Bueno, tema, ¿no? es típico en el consultorio con el tema de esterilidad, la que consulta es la mujer. Claro. ¿Me entendés? Cuando dice, bueno, no podemos tener un hijo, bueno, anda al ginecólogo a ver qué te está pasando. Mm. Pero para tener un hijo se necesitan dos células, un óvulo y un espermatozoide. Son dos personas. Y las fallas puede ser un 50 y un 50. O Claro. sea que a mí me pasa de tener muchos pacientes jóvenes varones que también tienen alteración espermática y no es la mujer. La mujer vos le Claro. haces de todo y no es la Y mujer, no es la el mujer. hombre. El hombre se tiene que hacer un Entonces, análisis de espermograma, sería. exactamente un espermograma. Entonces esto de consultar en pareja está buenísimo porque acorta muchos tiempos. Claro, ¿Sí? claro. Yo personalmente trato de estudiar a la pareja del momento que la veo, ¿sí? Claro. Tanto a la mujer como al hombre, porque si no pierdo muchos tiempos. Sobre todo en las pacientes, me tocan pacientes grandes, que ahí el tiempo es oro. Si hablamos de fertilidad, el factor más importante y que más daño genera en la fertilidad es el tiempo, es el paso del tiempo. Claro. A eso anexarle la endometriosis, que es lo que estamos hablando hoy, y muchísimos factores, los factores infecciosos y demás. Sí, sí, Pero sí. el mayor enemigo de la fertilidad es el tiempo. Eh, Entonces, cuando ya llega una paciente de 39, 40 años buscando un embarazo que nunca vino, no puedo perder el tiempo estudiándola primero a ella y después a él. El estudio tiene que ser en parejo, en paralelo, en simultáneo, cosa y si hay que tratarlo a él ya lo voy tratando y si hay que tratarla a ella ya la voy tratando para Excelente. agilizar el tema y poder mejorar los resultados lo antes posible, ¿no? Excelente. Doctor, vamos a seguir charlando un ratito. Sí, cómo Vamos a no. una pausa, pero me interesa que sigamos hablando sobre el tema del parto y el posparto. Bueno, perfecto, cómo no. Acá estamos. Volvemos en 2 minutitos.
Bienvenido nuevamente. Doctor, ha pasado, sigue pasando y va a seguir pasando, de que, bueno, una pareja, la mujer queda embarazada, vamos llevando todo bien, el tema del embarazo, llegamos hasta el día del parto y nos encontramos con la violencia obstétrica. Un tema que realmente nos preocupa. ¿A qué se debe? ¿Por qué se debe? ¿Cuáles son Bueno, los condimentos que hacen que se lleve adelante la violencia obstétrica? sí, a ver, nada, ya tengo un par de años en esto, un par de meses largo haciendo obstetricia, la cual es una especialidad que amo, pero es una especialidad muy sufrida, es una especialidad que tenés que hacer una residencia, formarte, trabajar en un hospital. El médico promedio que trabaja en un hospital hace guardias de 24 horas, al otro día sale del hospital a las 8 de la mañana y sigue trabajando hasta las 2 de la tarde en el hospital, 2, 3 de la tarde. Entonces, No con el grado de responsabilidad que tiene, ¿no? claro, entonces yo planteo lo que siempre planteaba es, uno a las 8 de la mañana está fresco, está bien, desayunamos, pero el médico que entra a una guardia tiene que hacer un pase de sala, tiene que ver los pacientes internados, evolucionarlos, ver la guardia, hacer partos, hacer cesáreas. Si bien nosotros estamos preparados para todo esto, esto no es gratis, esto te genera muchísimo estrés. Y lógicamente uno no reacciona de la misma forma a las 10, 11 de la mañana que a las 2 o 3 de la mañana, ¿sí? En la cual vos tenés todo un trajín que ya hiciste. Yo creo que la máxima cantidad de nacimientos que tuve en un hospital en Buenos Aires, en Morón, fue 13 nacimientos en un día, hechos por mí, ¿sí? Hechos por mí, 13 nacimientos en un día. Y si bien es algo que ya no me estresa, salvo situaciones muy importantes o muy exigentes, no deja de ser un estrés. ¿Sí? Uno no lo siente, no lo palpa, pero cuando hablo con otros colegas me dicen, che, pero vos te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, hay en este trajín, a las 2 o 3 de la mañana vos reaccionás de otra forma, ¿sí? Entonces, hoy hay muchísimas pacientes, los hospitales están abarrotados de pacientes y lógicamente los colegas están saturados. Un médico no puede responder de la misma forma a las 10 de la mañana. Vos no sos tan simpático a las 10 de la mañana que a las 2 o 3 de la mañana trabajando. No, con esto no quiero justificar a ningún colega, que hay de todo en la vida del Señor. Está el colega que es tolerante, que es comprensivo y demás, y está el otro que por ahí tiene un carácter un poquito más fuerte. Ahora, ¿no sería más coherente poder tratar de trabajar como se hace en el resto del mundo, 8 horas, 12 horas, en la cual uno puede reaccionar comprensiblemente y razonablemente ante las urgencias? ¿Sí? Yo siempre digo, hay urgencias obstétricas en las cuales vos sentís que se paraliza tu corazón, que la adrenalina que vos tenés ahí es una cosa tremenda, en la cual vos tenés que resolver. Los obstetras tenemos dos pacientes, la mamá y el bebé. Y el margen de error que tenemos los obstetras, ¿sabes cuál es? Cero. No tenemos margen de error. ¿Por qué? Vos empezaste la introducción diciendo, nos embarazamos, está todo divino, controlamos el embarazo y vamos al parto. Es todo un fenómeno feliz. No existe la infelicidad en todo esto. Es todo felicidad. Claro. ¿Qué pasa cuando de repente hay una alteración en la mamá en el trabajo de parto? Bajan los latidos cardíacos, ¿sí? Claro. Hoy en los hospitales te exigen la presencia del papá en el parto. Claro, que es un plus que es un plus que vos tenés que saber controlar. Yo tengo que, imaginate en esta situación, yo estoy haciendo escuchar los latidos de tu bebé que están bajando tremendamente y tengo que contener yo como médico a la mamá y exigirle que me haga caso a mí. Y aparte contener al papá, que muchas veces se desboca. A mí me tocó en algunos partos que por ahí no entran los papás, entran las mamás de ellas, o sea, las abuelas, tener que sacarla de la sala porque te genera el triple de estrés. Claro. Entonces, yo creo que hay una parte en la cual los médicos estamos muy maltratados. Es margen de error cero. Y para eso tengo que trabajar tranquilo. ¿Sí? Yo no puedo prestar atención al papá que se puso nervioso, que se puso agresivo, que hace tal cosa, hace la otra, si el profesional soy yo. En ese momento lo que tengo que hacer es sacar al papá de la sala de parto y yo concentrarme en la urgencia, que es sacar un bebé vivo y sano. Claro. ¿Sí? Hay un elemento
obstétrico que es el forceps. El forceps es un elemento el cual me encanta, pero hay que saber hacerlo porque es una herramienta, si no lo sabes hacer, es riesgosa y peligrosa, en el cual uno pone, para que se entienda, 2 cucharas de metal, ¿sí?, en la cavidad vaginal para agarrar la cabecita del bebé. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿sí? Claro. Es un elemento que hoy, gracias a Dios, se usa poco, se usa menos, pero que tenés que saberlo usar. Vos como obstetra no podés no saber hacer un forceps. Es algo como básico, Claro. digamos. Yo creo que en ese momento en el cual vos estás haciendo el forceps, es tremendo el desgaste que tenés, la adrenalina que tenés, hasta que no lográs sacar la cabecita del bebé, poder extraer ese bebé y que los latidos del bebé vuelvan a recuperar y que nazca un bebé vivo. Es tremendo eso, ¿me entendés? Y eso, ¿quién te lo agradece? ¿Quién valora ese grado de estrés? Que si estás en un hospital, muchas veces a mí me tocó hacer 3, 4 forceps en un día. ¿Sí? Sí, una de las charlas, las primeras charlas que nos dan cuando ingresamos a medicina, yo tenía 18 años, recién cortado el cordón umbilical, ¿viste? 18 añitos, y un profesor nos dice, bueno, bienvenidos a la carrera, esta es la carrera con mayor índice de divorcios, de suicidios, de tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. Sabiendo esto, bienvenido a la carrera. Así ya lo habían Así, venido. el primer día, 18 años, me tengo que decir, ¿qué hago? ¿Sabes? Corriendo me quedo, bueno, me quedé, acá estoy. Les plantó un panorama, digamos. Claro, pero es así, lamentablemente el estrés que tenemos los médicos, ¿sí? Muchos están infartados, colegas de mi edad, infartados, bueno, sedentarios, obesos, tabaquistas. Es muy complejo hoy ser médico en Argentina, porque a esto tenés que sumar lo que vos tenés que trabajar, ¿sí? Poner tu cuerpo, y aparte vos tenés que estar permanentemente actualizándote, ¿sí? Claro, Hoy tenés que hacer permanentemente, hoy y siempre, la actualización. La actualización corre por vos, ¿sí? O sea, vos tenés que invertir en tu conocimiento. como tendría que En ser. otros países vos trabajás, por ejemplo, por decirte, no sé, pongamos para no dañar a nadie, el Hospital de Morón, que es donde yo me formé, y el Hospital de Morón se hace cargo de mi perfeccionamiento. Paga cursos, todo lo que haya que hacer, que yo sea un médico de élite, se encargue el hospital de enseñarte, perfeccionarte y demás. Hoy acá los médicos siempre tenemos que estar pagando nuestra educación, ¿sí? Y que no debe ser nada barato. Y hoy la educación, todo lo que son máster, doctorados y demás, obviamente se habla ya en dólar, que es el billete, Sí. el billete corriente, Predominante. digamos. Entonces, lógicamente, esto te genera un desgaste, te genera una adrenalina, te genera un estrés, que nada, muchas veces sin querer terminamos, se vuelca en la paciente, pero volvemos a lo mismo, a la educación. Es distinto atender a una paciente hospitalaria que tiene buena educación, que sabe a dónde va. Para eso tiene que haber un contacto previo con el médico, conocer al médico, saber que en ese momento del parto el que manda es el médico, Claro. el que dirige es Es el el director. médico. Y yo siempre digo lo mismo a las pacientes, escuchá mi voz, qué es lo que hay que hacer, cómo respirar, cómo pujar, en qué momento pujar, en qué momento no. Es importantísimo la respiración, la contención. Acá también el papá juega un papel fundamental porque también es la que la contiene, lo ayuda con el trabajo de parto. Claro. Yo siempre creo, tanto en la paciente embarazada como en la paciente ginecológica, yo no creo en la relación médico-paciente, yo creo que somos un equipo, ¿sí? Bien. Que si vos venís a verme con una dolencia, yo no soy el médico de la pastillita mágica. Claro. Yo soy el médico en el cual te voy a hacer ver los errores para que cambiemos juntos esos errores, cambiar esos hábitos, cambiar esa alimentación, ese sedentarismo. Si vamos a ir a un parto, ya tenés que estar con la nutricionista, ya tenés que estar haciendo actividad física, ya tenés que estar preparándote para ese momento clave. Claro. Que la que trabaja sos vos, la que Exacto. trabaja es la mujer. Yo estoy para colaborar, guiar y lógicamente si hay algo que excede lo normal, actuar en ese momento. Y en ese momento, nada, no tenés tiempo no hay tiempos en la obstetricia, No te dice. son minutos, son segundos los cuales vos dudás y perdiste un tiempo de oro. Entonces, saber actuar. No sé, que una partera vieja allá de Morón me decía, la obstetricia se define como ciencia, paciencia y experiencia. Sí.
son los 3 pilares de la obstetricia. Si vos no tenés los 3 pilares, no vas a hacer obstetricia. Vas a ser un cesarista, todas nacen por cesárea hoy, pero no vas a hacer obstetricia. Entonces, la paciencia y la ciencia es fundamental cultivarla. El estar actualizado, el leer, el saber cuándo actuar, el enseñar a la paciente, el enseñar a la paciente que si vos nos cambiás esto, no vamos a llegar a un resultado óptimo. Claro, claro. Me toca, yo siempre digo, vos sabés que siempre me cuestiono, ¿no? La paciente tiene la posibilidad de elegir el médico, Sí, sí. pero el médico no tiene la posibilidad de elegir la paciente. Sí, un tema. Sí, sí, sí. Bueno, yo elijo los pacientes. Porque cuando me tocó una paciente que vos venís embarazada, me aumentás 5 kilos, che, cuidado con esto, me aumentás 10 kilos. Ya no me está gustando, pues después viene la hipertensión, viene la diabetes, me aumentás 20 kilos, yo te digo, no te puedo atender más. Porque hay algo entre vos y yo en la interacción médico-paciente que no te está sirviendo a vos. Yo no te estoy llegando a vos como médico, te estoy diciendo, che, no subas tanto de peso. No es por la estética, es por el síndrome metabólico que generás, por la hipertensión, por la diabetes, que es causa de muerte materna y fetal. Qué importante. Entonces, si yo veo que vos venís en una franja, en subir permanentemente de peso y lo seguís haciendo, yo le digo a los pacientes que no la atiendo más. Que tiene que buscar un colega en el cual le llegue. Por ahí viene otro con más carácter que yo, o que se expresa de otra forma, o tiene otra manera, y a la paciente le llega. Claro. ¿Me entendés? Claro, sí, sí, sí. Porque cuando pasan los eventos desagradables, siempre el responsable es el médico. Totalmente, sí. Ahora, todo indica ¿yo le di de comer los 20 kilos a la paciente? No, por supuesto. Entonces, por eso empecé diciendo, somos un equipo. Somos un equipo, pero no trabajo yo únicamente como capitán. Claro, ¿Me entendés? Vos claro, también tenés que trabajar y seguir los ritmos. Si no, no sirve de nada. No sirve nada. Entonces, hacer una mea culpa, decirte, che, no te estoy sirviendo, cambiá de colega, fíjate, aquí en Salta hay obstetras excelentísimos. Fíjate alguno que realmente por ahí te llegue y puedas manejar esto que no lo estás manejando. Claro, ¿Sí? por supuesto. Federico, en base a tu experiencia, ¿es alto el nivel de violencia obstétrica que ves en Salta? Mira, yo en Salta hice muy poco hospital, llegué cuando se inauguró el Papa Francisco y estuve 6 meses por ahí y ya me fui. Yo te puedo hablar mucho de lo que es Buenos Aires, que es otra población, que estamos sobrepoblados, que nada, como te dije recién, yo una vez en una guardia hice yo 13 nacimientos, contá el resto de mis colegas, creo que hay una sobrepoblación importantísima a nivel hospitalario, creo que el médico hospitalario es un guerrero, es un tipo que realmente se pone la camiseta de la salud y trabaja muchísimo. Lo respeto muchísimo al paciente, al médico que veía ese hospital, porque cuando vos te diste cuenta, atendiste la guardia, hiciste consultorio, hiciste parto, hiciste cesárea, hiciste legrado, y uno no se da cuenta, es como, para nosotros es como tomar un café, comer o sea, es algo tan normal que lo normalizás. Pero si te diste cuenta, tuviste un grado de estrés durante 12 o 24 horas tremendo. Entonces, es importantísimo comenzar con esto, con la educación de la paciente. No es lo mismo tener una paciente educada, lo cual te va a llevar a ser saludable, ¿sí? Porque si vos sos educada, sabés que no puedo comer tal cosa, no debo tomar tanto alcohol, debo hacer actividad física. La educación es la base de todo. Totalmente. Si tenemos una población educada, vamos a tener una población mucho más sana. O por lo menos que va a poder decir estas pautas de alarma, decir, che, me llamó la atención tal cosa, hice fiebre, tengo estas hemorragias, tengo estos dolores, y poder consultar de otra forma, ¿sí? La educación es fundamental. Sí me llamó mucho la atención aquí en Salta. Allá en Buenos Aires las chicas muy jóvenes tienen la costumbre del control ginecológico. Claro. Desde muy temprana edad vienen, no, mirá Federico, me toca ahora en marzo hacerme mi chequeo ginecológico, inclusive vienen hasta 2 veces por año a hacerse el control. Bien. Acá es como que me costó un poco inculcar el tema del control. El control tiene que ser anual, mejor si es 2 veces al año en determinadas patologías.
porque el órgano femenino cambia permanentemente, los ovarios son muy variables, entonces hacer un control siempre está bueno. Y educar, o sea, el médico, yo creo que a mí me gusta mucho, te decía, dar charlas, acercarme a la población, hablar siempre en criollo, en llano, Claro, tratando para que lo entiendan. para que se entienda y tratando de colaborar y que las pacientes saquen todas las dudas, ¿no? Qué bueno. Federico, la verdad que te agradezco muchísimo por, obviamente, toda la exposición que hiciste. Me pareció un programón con esto. Bueno, muchas gracias. Y seguramente te vamos a estar invitando para una próxima. Cuando ustedes deseen, estoy acá para sumar, así que en lo que te pueda sumar, Sergio, desde Bueno, ya. muchas gracias, Federico. Gracias a vos. Bueno, eso ha sido la charla con Federico. La verdad que un fenómeno, un gran amigo. Vamos a hacer un cierre, volvemos en 5 minutitos. Bueno, buenísimo, ¿eh? Federico Sandanel y nos hablaba sobre la endometriosis y sobre el tema de la violencia en la obstetricia. La verdad que es un tema importante, por eso le decimos mamá, papá, estén siempre atentos a los primeros ciclos de menstruación de su hija, háganle controlar, háganse un control sobre ginecológico, que la verdad que puede importar muchísimo, muchísimo. Aquellas parejas también contrólense a la hora de tener relaciones y demás, háganse los análisis pertinentes para que la salud sexual siga y a largo plazo. También, y esto es un mensaje para el gobierno, no podemos tener médicos que atiendan 24 horas en el hospital y no tengan descanso. Eso obviamente baja la calidad de la atención y creo que depende de ustedes para poder mejorar esto. Bueno, eso fue todo por hoy en La Cruda Verdad. Nos vemos el próximo jueves a las 21 horas.